les prometí la vez pasada, vamos a oír una de las primeras, son 10 sonatas para violín y piano de Beethoven. Repasando las sonatas de Beethoven, tiene 32 para piano solo, que es todo un, como dice Andras Schiff, es el Nuevo Testamento de la música para piano, siendo el primer testamento los preludios y fugas del clave bien temperado de Bach. Claro, esa es una apreciación de Schiff y es un bonito, diría yo, una bonita comparación. Luego tiene 5 sonatas, que creo que nada más hemos escuchado una para cello y piano, y 10 para violín y piano, algunas con nombre. Quizá las dos más conocidas son las que tienen nombre precisamente, que nada más son dos, que hasta donde yo recuerdo, que es la 5, la primavera, que tiene un movimiento sensacional, y la novena, que es la sonata Kreutzer. Pero hoy vamos a empezar del principio, vamos a escuchar la número 1. Y les había yo dicho, digamos que les tengo una buena y una mala, les había dicho que quizá mis versiones favoritas son con David Oistrakh y con Lev Oborin. Lev Oborin realmente no es tan famoso, él solo como un destacadísimo solista del piano. Obviamente son magníficos. La mala noticia es que hoy no lo vamos a escuchar con Lev Oborin, sino que hoy lo vamos a escuchar con uno que obviamente sí es una gran estrella del piano, Sviatoslav Richter. Miren, son dos, digo, tiene su lado bueno y su lado malo. Uno sería como dos estrellas que van a chocar y el otro sería como un muy buen complemento de la estrella. A ver qué les parece. Eh, Miren, en mi casa, cuando éramos niños, no se hablaba mucho de religión, o más bien nada. Se hablaba, la religión era la música, y no de una mitología, era toda una religión. Y si no el Dios, uno de los grandes apóstoles y santos de la música, sin duda era David Oistrakh. Hablar de Oistrakh, bueno, mi papá me decía, es que es el número uno. Y yo le decía, pues no que Heifetz, me decía, no, Oistrakh es el número uno, Heifetz es Dios, y así ese tipo de comparaciones. Yo tuve, y Rosy tuvo, hola, ¿qué tal? La enorme suerte, enorme, de escuchar a Oistrakh, quizá uno de mis primeros conciertos. Eh, empezó con el Scherzo de Brahms, y yo creo que allí, yo no me di cuenta en ese momento, pero ahora aprecio que desde niño esto de la sensibilidad para la música. Miren, se puede estudiar arte muchísimo, pero la sensibilidad, afortunada o desgraciadamente, o se tiene o no se tiene. He conocido eruditos insensibles y verdaderos desconocedores sensibles. Pues creo que les va mejor a los desconocedores sensibles que a los eruditos insensibles. Pero eso no depende de uno, eso se tiene o no se tiene, es un talento o falta de. No sé, la verdad, y no es el motivo de la clase, si la sensibilidad se pueda desarrollar. Entonces, para empezar el concierto de hoy, vamos a ver a estos dos titanes. Bueno, de Richter en mi casa no se hablaba, mi casa era violinística, totalmente violinística, al grado tal que durante algún tiempo, y les confieso, no es de mis sonidos favoritos, habrán notado en clase que me gusta más el cello o la viola, era tan agudo, y como mi papá estudiaba de noche, porque pues, trabajaba de día, y estudiar violín, créanme que es muy difícil. Para que suene algo que no suene muy mal, hay que trabajar y trabajar y trabajar. Es un instrumento tan tremendamente celoso que deja su marca, ¿sabían? Los grandes violinistas todos tienen una especie aquí de cicatriz en el cuello, perdón, de este lado. A mí me llamaba mucho la atención eso. Mi papá no recuerdo que haya tenido la cicatriz. Y eso que estudiaba, por ejemplo, el principio del concierto en mi mayor de Bach, bueno, yo creo que ese era lo que más estudió en su vida y nunca lo tocó como él hubiera querido.
es el que les platiqué la anécdota de Schering, que cuando después de una cena subieron al cuarto y mi papá vio que en el atril estaba la partitura de ese concierto, y dice, Henrik, si eres el que mejor lo toca en el mundo, ¿cómo es que lo sigues estudiando? Y le contesta Schering, pues ¿por qué crees que soy el que mejor lo toca en el mundo? Moraleja, hay que estudiar siempre, los que en cualquier actividad queremos estar al día. Afortunadamente, si no, pues qué aburrido. Entonces, es en 3 movimientos, ya bellísima, desde los primeros compases van a sentir ustedes la autoridad de Beethoven y de Oistria, porque miren, lo primero que tocó en ese concierto fue el Scherzo de Brahms, salió él, bastante más gordo que en las fotografías que he visto, yo creo que engordó mucho, pero era esbelto junto a la señora. La señora era de veras, de respeto, digamos. La señora lo acompañaba en el piano y se veían como, la señora me recordó, la verdad, a mucha gente que yo conocí, abuelos y amigos de mis abuelos, que parecían como campesinos ucranianos, y era su fisonomía, así era la señora. Eran judíos ucranianos, entonces también éramos como muy cercanos, ¿no? Se sientan ella a tocar y él con el scherzo de Brahms, que es autoritario. Siempre he dicho que Brahms es autoritario y el scherzo es una obra que se compuso como homenaje, creo que a Rossini, creo que sí a Rossini, y a cada compositor le pidieron otro movimiento. Los otros dos no sirvieron, se perdieron, no sé qué pasó, pero se guardó el que hubiera sido el tercer movimiento de esa obra por 4 diferentes compositores, que es el scherzo de Brahms. Ta, 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 tan, ta, tan, ta, ta. No, es una maravilla de ritmo y de autoridad, ya la puse una vez en la clase. Y eso se va a sentir desde el principio, pero además con una dulzura, que es una maravilla. Entonces, ahora, de Sviatoslav Richter, así brevemente, si recuerdan, tuvo una vida miserable, igual que Tchaikovsky, porque era homosexual, donde era un pecado y un delito ser homosexual. Entonces, al final, si recuerdan en su documental, es un hombre que llega al final de sus días con mucha amargura. Pero eso no le quita lo genio. Era, de acuerdo a una revista audioclásica española, el mejor intérprete del siglo XX, ni más ni menos. Y sí es grandioso, y aquí ya lo hemos oído, me acuerdo con Schubert, bueno, nos conmovió creo que a más de uno. Ok, entonces con ellos dos, la bellísima primera sonata para violín y piano de Beethoven, que se compone, es opus 12 apenas. Mire, pasa esto con Beethoven, no les dije la vez pasada, además de los opus y los WWOs, que luego hay opus X, por ejemplo, donde es muy claro, en los cuartetos, los primeros son opus 18, número 1, número 2, es como en los contadores decimos cuentas y subcuentas, ¿no? Entonces es como una segunda etapa de clasificar. Por ejemplo, les digo, estos son los cajones, son 2 cajones. En este cajón es una subclasificación a, yo qué sé, folders y blocks. Entonces, son 2 clasificaciones. Entonces, el opus 12 número 1, 2 y 3 los compone en 1798. Con Beethoven es muy fácil saberlo matemáticamente porque nace en 70, entonces tiene 28 años. Todavía está en Bonn. ¿Y a quién creen que se los dedica las 3 primeras sonatas? A mí la verdad me sorprendió mucho. Al malvadísimo, esto es falso, Antonio Salieri. En esa época, y dicen que se siente mucho, yo no lo sentí tanto, pero ahora ustedes qué opinan, que se siente mucho la influencia de su maestro en ese momento, que es ni más ni menos que Franz Joseph Haydn. Entonces, empecemos. Una obra joven de Mozart, no tan joven como el Concierto Cero, pero muy joven.
Miren, hay muy buenos, pero también hay monstruos. Lo que acabo de oír, fíjense que me pasó algo que nunca había oído en el piano con Richter, en el segundo movimiento. Esa forma de matizar, jamás la había oído tan maravillosa. No, no, qué nivel, qué nivel. Es verdaderamente, entiendo por qué era tan adorado en mi casa. Digo, y Richter, bueno, qué cosa. Hay una anécdota de David Oistria, que una vez un alumno le preguntó, era la primera, la segunda clase, que cuántas horas del día tenía que estudiar. Y la respuesta es, usted se me sale de mi clase, punto. Eso no se pregunta. Miren, se oye la autoridad desde que empieza, pero como que claro que sí hay muchas referencias haydnianas y mozartianas, muchas, ¿cómo les llaman? Cuando yo hago así como volutas, eh, como cierres redondos, sabrosos, tan mozartianos. Además se dieron cuenta, el concierto es en Moscú, no sé si por ahí vieron la cara de la gente, la seriedad. Como las religiones estaban prohibidas, pues la música era la religión. Conocedores a morir, buenazos para interpretar los rusos, impresionante. No le piden nada a Alemania, Austria, Italia, etcétera. El nivel de la música no decayó en la dictadura soviética. Eh, si algo se puede decir bueno de una dictadura es que los grandes talentos artísticos, literarios, científicos fueron muy apoyados por el Estado, inclusive fueron consentidos del Estado y porque también había como esa competencia en todos los carriles contra Occidente, quién llegaba primero a la Luna y quién esto, pero ser un gran físico en Rusia, pues obviamente todos eran iguales, pero unos eran más iguales que otros. Entonces, eran consentidos del Estado, inclusive hasta intocables. Intocables eran Mravinsky, David Oistrakh y Sviatoslav Richter. Creo que eran los únicos tres. Miren, ese matiz de Richter, como que es algo muy personal, evidentemente, pero como quiso sonar al piano con un sonido como de ingenuidad, me pareció. No sé, se hizo maravilloso. Ese segundo movimiento, bueno,
Bueno, y también les decía yo mucho que oyeran al piano, precisamente por eso, pero háganlo como un ejercicio, escojan alguno de los instrumentos, porque es una delicia. Uno afina el oído hacia ese instrumento y se cruzan los otros. Y entonces eso en música de cámara como que permite captar muy bien las entradas y las salidas. Acuérdense que la belleza de esta música es el entendimiento, la armonía. Todo lo que no pasa en la vida real es eso, ¿no? Entonces, traten de enfocarse, no les voy a decir en qué instrumento, pero yo lo practico y a mí me ha funcionado muy bien. Por supuesto, quien lo quiera oír de otra manera es totalmente